Como les decía, muchos de los que somos pastores y aquellos hermanos también que trabajan dentro de una iglesia local, todos anhelamos ver a nuestras iglesias crecer, ver a nuestras iglesias ganar almas, ver un desarrollo de las vidas de nuestros miembros para que sean parte activa del cumplimiento de la misión de Dios. Y para esto entonces nosotros anhelamos tener esos conceptos o esas prácticas misionales dentro de nuestras iglesias. Sin embargo, lo que yo aprendí en mi propia experiencia como pastor es que muchas veces tenemos una insatisfacción de lo que podemos ver. Una cosa es lo que deseamos, lo que anhelamos como pastores, y otra es lo que muchas veces se da en la práctica dentro de lo que es la realidad de la iglesia. Y mi propósito hoy es comenzar primero hablando de algunos de esos elementos que en mi propia experiencia yo descubrí que me frustraban mucho y que no permitían a la iglesia tener el desarrollo que yo esperaba dentro de lo que es el cumplimiento de la misión. Ahora, ustedes podrán estarse preguntando, bueno, yo entendí que era una iglesia que había enviado misioneros a muchas partes del mundo, etcétera. Y en efecto, así lo hicimos. Pero déjenme decirles que en el fondo yo sabía que habían muchos elementos que no estaban funcionando de la manera adecuada. Y por eso de pastor a pastor yo quiero hablar también de esta radiografía que es un poco autocrítica hacia lo que nosotros vivimos como iglesia y que probablemente hayan algunas cosas con las que ustedes pueden identificarse. Luego de hacer esa radiografía queremos hablar de algunos elementos muy prácticos. Entonces, ¿cuál es la situación de muchas iglesias que promueven lo que llamamos en general misiones o la misión de Dios, ¿verdad? O la expansión del reino, cualquiera sea la terminología que usamos? Bueno, uno de los elementos que eran muy característicos dentro de la iglesia que yo pastoreé hace muchos años era que como pastor yo delegaba todo lo que tenía que ver con misiones a un departamento segmentado de la iglesia. Es decir, como pueden ver en esa pequeña gráfica allí, ¿verdad? O dibujo más bien, todos nosotros en nuestras iglesias trabajamos generalmente de esta forma. En otras palabras, tenemos los departamentos de escuela dominical, de alabanza, ¿verdad? De señoras, de caballeros, de jóvenes, etcétera. Y también tenemos ahí dentro del pastel, ¿verdad? Un área que se llama misiones. Y normalmente allí nos vamos a encontrar con algunos hermanos, ¿verdad? Que en alguna forma han estado en contacto con lo que es la misión de Dios, han conocido misioneros o han ido a algún congreso y vuelven a la iglesia motivados y son personas que el pastor dice, bueno, estas son las personas indicadas para hacer el trabajo. Y esa fue mi experiencia. Yo tuve por muchos años un departamento o un ministerio que le llamamos de misiones. Y allí pusimos a unos amados a hermanos que realmente tenían una carga grande por misiones e hicieron un excelente trabajo. Y esto lo quiero destacar. No es que esto no esté bien, es decir, es lo que sabíamos hacer en aquel momento. Pero lo que sucedía era que muchas veces cuando había alguna actividad misionera, yo como pastor le decía al líder de este ministerio, hermano Eliud se llamaba él, Eliud Ayala, se llama, ¿verdad? Que está vivo aún. Eliud, ¿puedes encargarte de todo esto o puedes encargarte de planificar esta actividad? Y misiones tenía pues su área, ¿verdad? Y su tiempo dentro del programa anual. Los niños tenían su programa, mayordomía, familias, etc. Y en todo el programa aparecía ahí misiones. Y teníamos normalmente una conferencia misionera anual. Esto era lo que yo había aprendido, mis amados, y era lo que yo había reproducido.
Y como digo, hubo fruto de ese esfuerzo, porque estos hermanos trabajaban duro, pero ¿saben lo que sucedía? El resto de la iglesia no tenía mayor convicción ni mayor carga por el cumplimiento de la misión. Es decir, para ellos lo importante era su ministerio específico, ¿verdad? Los niños, por ejemplo, y ellos se especializaban allí, pero no había una conexión entre el cumplimiento de la misión y su ministerio en particular. Y cuando hablábamos de misiones, obviamente todo el mundo pensaba en este pequeño grupo de hermanos que se encargaban de hacerlo todo. Otro elemento también que yo viví en carne propia era una tensión entre la evangelización local y las misiones internacionales. Esto quiere decir que nosotros habíamos departamentalizado, como les decía, pero lo habíamos hecho en dos áreas. Lo que era la evangelización, teníamos un ministerio de evangelismo que era el que se encargaba fundamentalmente de la evangelización con miras a traer fruto a nuestra propia iglesia, y además se encargaba de la obra nacional que le llamábamos. Era el hecho de promover todo lo que era la apertura de nuevas iglesias, iglesias hijas o campos blancos, no sé cómo ustedes le llaman. Nosotros le llamábamos misiones a esto también. Y lo que hacíamos era, pues teníamos un departamento con un líder para la obra nacional y luego teníamos ese otro ministerio departamento que les acabo de explicar, que le llamábamos pues el Ministerio de Misiones Internacionales. Entonces hacíamos una separación, y lo que sucedía en la práctica, hermanos, era que había un constante conflicto entre el tema de cómo enfatizar ambas cosas. Lo que en la práctica sucedía es que los hermanos de lo que era el Ministerio de Evangelismo estaban un poquito disgustados porque ellos pensaban que el apoyo era mayor a las misiones internacionales más que a las misiones nacionales, y que los recursos iban más para afuera que para adentro, y que se le daba más importancia a los misioneros que estaban fuera que a los obreros nacionales. Pero en realidad nosotros llegamos a comprender que esa división que nosotros habíamos hecho no era bíblica. Es decir, porque cuando nosotros encontramos en la Biblia el concepto de la gran comisión, que ustedes conocen muy bien, allí se plantea claramente que el Señor nos mandó ir y hacer discípulos a todas las etnias, y luego en Hechos 1:8 dice que debemos ser testigos simultáneamente en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y no pone, ¿verdad?, como un paréntesis o un punto seguido allí entre Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último, sino que es un solo concepto. Pero el problema es que nosotros desperdiciábamos energía, desperdiciábamos recursos, desperdiciábamos muchas veces actividades porque estábamos duplicando lo que debería ser un solo esfuerzo. Entonces, el problema básico que nosotros encontrábamos era este. Y es una radiografía que nosotros nos empezamos a tomar cuando empezamos a reflexionar un poquito más sobre el modelo que estábamos usando de cómo hacíamos las misiones dentro de la iglesia. Otra situación también que nosotros la pudimos percibir, y es probable que ustedes también en sus iglesias, es que hay actualmente una desconexión de lo que es misiones, ¿verdad?, en general, con las nuevas generaciones. Es decir, muchas veces nos frustramos, ¿verdad?, porque no encontramos la misma respuesta en la gente joven de lo que encontramos probablemente en hermanos que ya llevan más tiempo en la iglesia y quizá han escuchado un poquito más. Pero lo que estamos nosotros notando es que los jóvenes tienen un enfoque distinto porque ellos han crecido en un mundo diferente. Y muchas veces los esquemas y los modelos más tradicionales ya no conectan con su propia realidad.
Por ejemplo, ellos quieren saber el por qué deben de involucrarse en la misión de Dios. Es decir, no es solo como algo que está allí o como una moda, sino que ellos muchas veces al haber sido estudiantes universitarios o lo son, aprenden a tener un sentido más crítico, ¿verdad? Hacen más preguntas, quieren entender por qué es importante esto. Y sobre todo, ellos quieren ser impulsados por un propósito. Es decir, que si van a participar en algo, tiene que tener sentido y propósito, el lograr unas metas, unos objetivos claros. Además, las generaciones más recientes, más nuevas, les encanta construir relaciones con las personas que están ministrando. Es decir, no es lo mismo participar en misiones en la forma que tradicionalmente lo habíamos hecho nosotros, que era, ¿verdad? Recuerdan, siempre se dice, ¿verdad? Que habían esos famosos tres formas, ¿verdad? Orar, dar, oír. Entonces la gran mayoría dice, bueno, ir, allí queda descartado, porque a mí, ¿verdad? Esto de ir a las misiones transculturales, pues no me atrae mucho, ¿verdad? Y por otro lado, pues el dar, pues está bien, ¿verdad? Yo voy a dar algo para misiones, ¿verdad? Casi ahí por una limonita, casi, ¿verdad? Como lo hacíamos antes en la religión tradicional, aquellos que vivimos en esa dimensión por un tiempo. Entonces, misiones era, demos algo, ¿verdad? Para los hermanitos, o venía un misionero y entonces nos impactaba su testimonio y dábamos una ofrenda generosa, pero hasta ahí llegaba. Y luego el orar, pues igual, de tal forma orábamos que de vez en cuando teníamos algunos momentos de oración, o cuando algún misionero se enfermaba, pues ya llevábamos esa petición a la iglesia. Pero las generaciones nuevas no quieren ese tipo de modelo. Ellos están buscando una manera de conectar, de relacionarse. Son más relacionales, aunque pueda parecer que con esto de la tecnología no lo son, pero ellos quieren entender con quién están trabajando, quieren conocer más directamente a la gente. Les impacta mucho el poder interactuar con las personas que están en el frente de batalla. Y otra cosa importante en las nuevas generaciones es que les gusta involucrarse personalmente en la misión. Es decir, son proyectados o son motivados, perdón, por proyectos específicos donde ellos pueden participar. Una de las cosas más bonitas que hemos visto nosotros ya en estas nuevas ideas que aplicamos en nuestra iglesia fue ver a literalmente decenas de jóvenes saliendo en viajes misioneros de corto plazo. Es probable que ustedes ya estén haciendo esto. Ignoro el contexto de su denominación, su grupo de iglesias, pero a nosotros nos ha funcionado muy bien porque ha permitido crear un canal en el cual nosotros podemos ver a nuestros jóvenes salir y trabajar y participar activamente. Pero por años nosotros no vimos esto. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, sobre todo aquellos que pastorean una iglesia, evaluar estos elementos. Además, otro concepto que nosotros nos dimos cuenta que estábamos fallando es la falta de lo que llamaríamos una personalización y tener un enfoque erróneo en crecimiento y no en visión de reino. En otras palabras, el concepto de personalización fundamentalmente lo que promueve es que cada persona, cada individuo de la congregación pueda involucrarse, ¿verdad? Que podamos motivarle, que podamos empoderarle, ¿verdad? Ese verbo de moda actualmente que muchas veces suena, ¿verdad? ¿Verdad? A otras cosas que no son agradables, pero el verbo es muy bueno y quiere decir empoderar, es darle el poder, digamos, a la gente, a sus dones, a sus capacidades. Y entonces allí empezamos a cuestionar
conceptos que probablemente por un tiempo nos parecieron atractivos, como el libre crecimiento, y pensamos, ¿verdad?, que nuestras iglesias debería ser una mega iglesia, etcétera. Y hermanos, yo les digo, yo pastoreé una iglesia de regular tamaño. Josué la conoció, como él mencionó. Es una iglesia que pues nosotros la vimos desarrollarse, aunque todos los que me antecedieron como pastores hicieron un excelente trabajo. Nosotros solo le dimos continuidad hasta llegar a ser unos 1,600 personas. Era una iglesia con cierto potencial, pero hermanos, yo les digo una cosa. Muchos de ellos solo estaban pensando en que debíamos crecer y crecer y llegar a ser una mega iglesia con no sé cuántos cultos, y ese era su enfoque principal, pero no tenían una visión de discipulado correcto ni una visión de reino, sino, yo les digo, de una visión de reinito, porque lo que realmente muchas veces estaban queriendo era construir un reinito propio, con su propio nombre, con su propia fama, con su propia marca, que la pudiéramos, digámoslo así, vender en otros lugares. Y, amados, cuando vamos a la palabra, vemos un enfoque de reino. Y ese material que ustedes tienen sobre el reino es excelente, hermanos. Y eso es en lo que yo creo. Y cuando hablamos de personalización, es que la gente de nuestras iglesias puedan ser parte activa, que se sientan como que ellos también son parte del cumplimiento de la misión. Por eso nosotros enfatizamos el hecho de que misioneros no solo son aquellos que van a un campo transcultural, que claro que lo son, pero el cumplimiento de la misión también se puede hacer desde nuestra propia Jerusalén, desde nuestra Judea, obviamente en Samaria y hasta lo último. Pero muchas veces el concepto misiones solo lo enfocamos hacia el campo transcultural. Y entonces la gente dice, bueno, los misioneros son solo aquellos que van a otras partes, ¿verdad? A otros países. Y los que estamos acá, no, ¿verdad? Nosotros no cumplimos la misión, ¿verdad? Somos obreros. Hermanos, yo creo que hay que evaluar muy bien esta conceptualización, porque entonces lo que esto produce es que la gente piensa que los misioneros o lo que cumplen la misión de Dios solo son los que tienen que salir a tiempo completo y sobre todo al campo transcultural. Y hermanos, eso hace que mucha gente se acomode, piense que eso no tiene que ver con ellos, que lo único que tienen que hacer es orar, dar alguna ofrenda y de vez en cuando a lo mejor ir a visitar a los hermanitos que están allá, ¿verdad?, en el frente de batalla. Pero la misión no tiene nada que ver con ellos. Eso no es así. La Biblia nos enseña que cada discípulo es parte del cumplimiento de la misión. Finalmente, la falta de una comprensión de la misión de la iglesia. Esta es otra de las cosas que para mí fue como cambiar paradigmas en mi mente y en mi corazón. Decirles pues que aquí nosotros pasamos en un proceso de tener un enfoque interno a un enfoque externo. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que lo que nosotros hacíamos en nuestra iglesia en gran parte era enfocarnos hacia adentro. Cuando veíamos cómo estábamos invirtiendo el tiempo, los recursos financieros, las actividades, hermanos, nuestra iglesia es fácil, tendría un 90% de énfasis o de enfoque en nuestra iglesia, dentro de las paredes de la iglesia. En otras palabras, los ministerios tenían recursos, habían actividades de señoras, de jóvenes, de niños, ¿verdad? Habían seminarios de capacitación, muchas de esas cosas, lo cual no es malo, al contrario, es muy importante. Pero el problema es que todo estaba enfocado dentro de las paredes de la iglesia. Y el problema es que hacia afuera de las paredes de la iglesia nosotros casi no teníamos nada. Y lo que había era algo ajeno a la realidad de la gran mayoría de los miembros de la iglesia. En otras palabras, teníamos misioneros, por ejemplo, en África, teníamos misioneros en el sur de Asia,
y estaba muy bien y la gente decía, ay, qué bonito tener misioneros por allá, pero eso no le afectaba en lo más mínimo, porque todo el enfoque de la actividad eclesiástica era dentro, era local. Como dice ahí, un enfoque interno, un énfasis local, la participación de la gente era indirecta, no se involucraba directamente, y la cooperación, como les dije hace un rato, solo era financiera y de oración, de la gran mayoría de los hermanos de la iglesia. Solo ese grupito del ministerio de misiones era el que hacía todo, eran unos 30 hermanos para una iglesia grande, ¿verdad? Eran 30 hermanitos que hacían un excelente trabajo, pero ellos lo hacían todo y los demás estaban sencillamente sentados escuchando. Quiero mostrarles este video, hermanos, para resumir lo que acabo de decir. La última pregunta, ¿verdad? O la última frase que aparece en ese video es, esto es la iglesia. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos amados, es, ¿cómo está nuestra propia realidad? Como les dije al principio, por años yo había estado trabajando en base a un modelo que mi propia iglesia había aprendido en un contexto histórico determinado. Allá por los años 80 empezamos a aprender esto. Por eso yo fui a la obra misionera, motivado por todo eso. Pero luego me empecé a dar cuenta de que, como les he compartido, había algunas preguntas claves que yo me debía hacer y sobre todo darme cuenta si mi iglesia, a la que Dios me había dado el privilegio de pastorear, realmente estaba cumpliendo la misión de Dios como Él lo ha establecido. Entonces, hay preguntas que podemos hacernos sobre esto. En primer lugar, ¿está su iglesia movilizando a cada miembro para cumplir la misión de Dios? Esta pregunta es importante porque cuando yo hablo con colegas pastores, ¿verdad? Y amados hermanos a quienes yo admiro y respeto, muchos me dicen, bueno, nosotros tenemos misiones, ¿verdad? Y hacemos una conferencia misionera cada año y apoyamos a un par de familias en el extranjero y de vez en cuando oramos por misiones y se sienten satisfechos con esto. Y eso está bien, mis amados, pero la pregunta es bien importante y tenemos que ser muy honestos. Es decir, ¿estamos movilizando?
a nuestra iglesia para cumplir la misión? Y si la misión la entendemos como salir de las cuatro paredes para ir primero a nuestra Jerusalén, luego a Judea, Samaria, hasta lo último, de manera simultánea, por supuesto, como lo indica el texto ahí en Mateo 28, la pregunta es, ¿estamos realmente haciéndolo? En mi caso, la realidad es que de los cientos de personas que estaban un domingo sentados ahí escuchando el mensaje, yo sabía perfectamente que muchos de ellos no estaban siendo afectados ni movilizados, mucho menos para el cumplimiento de la misión dentro de su propia realidad. Porque, ojo, aquí no estamos hablando solo de estar saliendo a apoyar a otros, sino de volverse en un sentido muy genérico misionero la persona, que sepa que ahí en su oficina, en su trabajo, en la maquila, en la universidad, donde esté, Dios quiere usarle para cumplir la misión. Y ese es el concepto de discipulado correcto, ¿verdad? Que todos hemos aprendido. Segundo, ¿está obedeciendo su iglesia la misión de Hechos 1:8 de forma balanceada? Sabemos muy bien que muchísimas iglesias en América Latina se han multiplicado, ¿verdad? Y han podido establecer iglesias hijas o iglesias que ya no dependen, son autónomas, no dependen de la iglesia madre, sino que se han hecho autónomas, independientes, ¿verdad? Y se han multiplicado. Y muchas iglesias dicen, no, pastor, nosotros tenemos dos misiones en tal lugar, ¿verdad? Ya mencionan la ciudad o el pueblo donde está la iglesia. Fantástico, hermanos, es importante esto. Y, y decirles que eso está muy bien, pero saben, la gran comisión no dice que primero tenemos que ganar a nuestra Jerusalén para luego empezar a pensar en nuestra Judea. Y años después, cuando hayamos hecho algo en nuestra Judea, tenemos que considerar ir más allá a Samaria y quizá nuestros hijos o nuestros nietos van a poder ir hasta lo último de la tierra. Eso no lo dice. Así lo entendemos muchas veces, de una manera secuencial. Pero Hechos 1:8 nos habla de algo simultáneo. Es decir, la iglesia del Señor debe obedecer el mandato de cumplir la misión que el Señor nos dejó de manera simultánea, tanto en lo que es nuestra Jerusalén, que puede ser nuestra propia ciudad, como nuestra Judea, como puede ser la provincia donde estamos, o puede ser el país completo, nuestra Samaria, que puede ser un área más amplia como Centroamérica, y hasta lo último que podría ser, pues, de España hasta los confines de la tierra, por decir algo de manera figurada. Pero la pregunta es, ¿estamos participando de forma balanceada en esto? Porque muchos pueden tener énfasis en su propia Jerusalén, pero no tienen nada que ver, no están haciendo absolutamente nada por participar activamente en el cumplimiento de la misión en lo que es lo último de la tierra. Además, otra pregunta, ¿está toda su congregación alineada para cumplir la misión singular de Dios? Esta es otra problemática muy grande, porque lo que suele suceder en las iglesias es que cada ministerio tiene su propio énfasis. Muchas veces hay sectores de hermanos, quizá los jóvenes tienen una visión muy propia, ¿verdad? Y luego los más mayores, quizá ellos van por otro rumbo y no hay una alineación de lo que es la razón de ser de la iglesia. En otras palabras, no estamos alineados todos con una misión en común, que debería ser la misión que el Señor nos ha encomendado. Ir a ser discípulos, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Ahí no hay donde perderse, mis hermanos. El problema es, ¿lo estamos haciendo de manera unificada o los niños o los maestros de los niños van por su lado, ¿verdad? Y no quieren saber nada sobre esto? O los jóvenes piensan que todo tiene que ser aspectos, ¿verdad?
de juventud, de alabanza, etcétera, pero no quieren saber nada de ganar a Cristo a otros jóvenes de su edad. Y los adultos dicen, no, ¿y para qué vamos a invertir nuestros recursos en enviar misioneros hasta África, hasta Asia, ¿verdad? Cuando nosotros aquí tenemos nuestro edificio a medias, ¿verdad? Y tenemos más que invertir aquí entre nosotros. Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos alineados? ¿En base a qué estamos alineados? Cuarta pregunta que nos podemos hacer, ¿está ayudando su iglesia a iniciar nuevos proyectos misionales, tanto local como globalmente? Esa es una pregunta bien delicada. Yo recuerdo hace unos años, hermanos, que estaba compartiendo estos principios en una iglesia, ¿verdad? Y yo cometí una gran equivocación, sin mala intención, ¿verdad? Y desde el púlpito, entonces yo creo que eran como los 50 años de aniversario que estaban cumpliendo esta iglesia. Y yo les dije, hermanos, ¿verdad? Y los felicité y todo. Y en un momento dado yo les pregunto, hermanos, y en estos 50 años, ¿cuántas iglesias ha establecido esta congregación? Y hermanos, hubo un silencio sepulcral, ¿verdad? Porque yo me di cuenta ahí, hermanos, que yo había, como se dice, había metido la pata con esa pregunta. Porque lo que había pasado es que esta iglesia que cumplía, si mal no recuerdo, 50 años, no habían establecido ninguna iglesia hija, no se habían multiplicado, mucho menos habían enviado misioneros a otras partes del mundo para cumplir la misión que Dios nos estaba haciendo. Entonces, toda la misión se había condensado en su propia iglesia, hacia dentro de las paredes de la iglesia, y el ir, como dice la comisión que Cristo nos dejó, no se puede hacer dentro de la iglesia. Tenemos que ir, tenemos que salir de las paredes de la iglesia para poder hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en esta radiografía? Yo tuve que ser, repito, muy autocrítico. ¿Está participando su iglesia en el envío de nuevos misioneros al campo? Es parte de lo que acabo de mencionar. Es probable que ustedes no puedan enviar misioneros directamente porque su iglesia es pequeña o no ha salido ninguna persona con un llamado específico, pero estoy seguro que en su denominación o en otras iglesias que ustedes conocen, ustedes sabrán de misioneros que han ido, ¿verdad? Sobre todo a Samaria y lo último de la tierra. Y ustedes pueden decir, nosotros queremos participar y ustedes están participando activamente. ¿Está realizando alguna celebración global que impacte e involucre a toda la iglesia? ¿Tienen ustedes una actividad fuerte, grande, hermosa para celebrar lo que Dios ha hecho? Por años nosotros celebramos una conferencia misionera, que es la manera tradicional. Llevábamos, hermanos, no sé cuántas conferencias misioneras en nuestra iglesia, pero luego yo aprendí que hay una mejor manera de hacerlo, y es por medio de lo que llamamos una celebración global. Es una fiesta que involucra a toda la iglesia durante 5 días del año, ¿verdad? De un miércoles a un domingo, con diferentes actividades muy bonitas. Hermanos, el impacto en la gente es extraordinario. Entonces, como estamos hablando de ideas prácticas, pues obviamente yo estoy hablándoles de cosas que hacemos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de implantar nuevos pasos prácticos para hacer una iglesia misional? Y aquí hablamos de las cosas positivas, y hay muchas, hermanos, muchas. En primer lugar, esto nos va a ayudar a pensar más bíblicamente acerca del propósito de la iglesia. Aquí les digo con todo amor y respeto, yo tuve que romper algunos paradigmas, no paradigmas teológicos, sino paradigmas metodológicos. No sé si me doy a entender. El problema es que muchos piensan que cuando hablamos de cambiar paradigmas, podemos entrar en campos donde hay mucho conflicto en la parte teológica, pero no se trata de eso. Yo creo que todos los creyentes en Cristo que leemos la Biblia y vemos el modelo bíblico, estamos clarísimos de cuál es la misión que Dios nos ha encomendado, ¿no es cierto?
Eso no está en discusión. El problema es cómo lo hacemos o cómo pretendemos hacerlo. Allí es donde nos encontramos con diversidad de metodologías, de paradigmas, de cómo se hace el trabajo misionero. Entonces, cuando nosotros cambiamos esquemas, entonces eso nos ayuda. Por ejemplo, el pensar más bíblicamente acerca del propósito de la iglesia tiene que ver con el enfoque bíblico de la misión de Dios. Les decía hace un rato, ustedes tienen unos materiales excelentes que sé que los están usando en sus propias iglesias. Entonces, el marco teórico, el marco conceptual es excelente, pero la gente tiene que llevar esto a la práctica. Es decir, aplicar la conceptualización del discipulado, la conceptualización de la expansión del reino de Dios, debe llevarlo a la práctica. Segundo, la implementación de los nuevos pasos prácticos le va a ayudar a su iglesia a cambiar el enfoque de su congregación de adentro hacia afuera, que es lo que hablábamos hace un rato. Muchas iglesias tienen todo su enfoque hacia adentro y es importante evaluar esto, ¿verdad? Y una pregunta que le hago a mis hermanos pastores es, ¿cuánto del tiempo, cuánto del esfuerzo, cuánto del dinero que la iglesia invierte se hace en actividades dentro? Ya lo explicamos, lo vimos en ese video, ¿verdad? Cortito, que es bien fuerte, pero que nos hace reaccionar. Muchas veces dedicamos muchas cosas a cosas que realmente no tienen importancia para el cumplimiento de la misión. No son malas. No es malo hacer algunas cosas dentro de la congregación. El problema es cuando casi todo lo que hacemos está enfocado en eso y no tenemos un enfoque hacia afuera. No hay dinero para poder realizar actividades hacia nuestra comunidad. No hay dinero, no hay tiempo como para salir y ir a apoyar proyectos misioneros nuevos. No hay dinero como para poder bendecir a los misioneros que están hasta lo último de la tierra. Oramos muchas veces solo por nosotros mismos, pero no ponemos en oración a los pueblos no alcanzados, a los misioneros en el campo, a la nueva iglesia que estamos abriendo en determinado barrio. Hay un desequilibrio. Entonces, debemos ir cambiando nuestro enfoque. Tercero, ser más estratégicos en sus esfuerzos misioneros. Si nosotros tomamos el modelo bíblico de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último, podemos juntos como iglesia establecer un orden de prioridades y ser más estratégicos. Y tenemos que aprender mucho de esto, ¿verdad? Yo tuve que aprender mucho de cómo ser estratégico para cumplir la misión desde nuestra Jerusalén hasta lo último, tal como les he comentado. Además, esto nos va a ayudar a lograr el equilibrio en sus esfuerzos misioneros, como les comenté antes, ¿verdad? Que no esté desequilibrado solo en nuestra propia comunidad, ¿verdad? O en nuestra propia ciudad o en nuestro propio país. Muchas veces esto es la balanza que tiene un gran peso, pero lo que es Samaria o hasta lo último tiene muy poquito peso. Entonces la balanza no está equilibrada, está muy desbalanceada. Además, estos pasos prácticos le pueden ayudar a devolver el ministerio a la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos ayudan todos estos pasos prácticos, lo que me ayudó a mí es que de tener a 30 personas involucradas activamente en el cumplimiento de la misión, hermanos, pasamos en nuestra iglesia a tener literalmente centenares de hermanos que estaban involucrados de una manera u otra, con sus dones, con su trasfondo personal, profesional, que estaban involucrándose en la oración, en la parte financiera. Hermanos, yo les doy testimonio de que esto podemos lograrlo, pero necesitamos tener una estrategia y dar pasos prácticos para lograrlo. Y la implementación de estos nuevos pasos, lo acabo de mencionar, va a liberar más de los recursos de Dios hacia los propósitos de Dios. Después de 2 años, nosotros aumentamos lo que
dábamos para misiones en un porcentaje bien alto, hermanos. O sea, nos permitió reforzar los proyectos misioneros que ya teníamos y empezamos nuevos. Y fue una enorme bendición el poder lograr esto. Para ello, hermanos, entonces yo les he estado hablando de lo que hacemos y aquí voy a permitirme compartir un poquito de estos conceptos que he estado dando, que están ordenados dentro de lo que llamamos enfoque global. Ustedes me han pedido compartir algunas herramientas y ahora lo voy a hacer, algunos pasos prácticos y lo quiero hacer, pero quiero anticiparles que de una manera mucho más amplia nosotros podríamos ayudar a iglesias que lo desearan en un proceso que nosotros llamamos enfoque global. Enfoque global es un ministerio que está ayudando a decenas de iglesias. Actualmente son como 240 y pico iglesias que están en algún punto de un proceso que les voy a explicar en un momento, en 15 diferentes países de América Latina, entre los hispanos de Estados Unidos, que sé que hay algunos hermanos conectados, hay iglesias ya que están aplicando estos principios, una iglesia en España también, y lo que hacemos en este proceso es ayudar, como dice acá, enseña a la iglesia local a dar pasos prácticos para poder movilizar a sus miembros para que participen en proyectos misionales en su propia comunidad y al mismo tiempo les impulsa a participar activamente en misiones tanto nacionales o locales como a nivel transcultural o global. Ahora, ¿cómo se desarrolla el proceso misionero de enfoque global? Una cosa muy importante es comprender que no es un evento o un seminario, sino es un proceso, un proceso. Quiero aclarar bien esto, porque, por ejemplo, ustedes pueden organizar una conferencia. Vamos a suponer que yo pudiera compartir durante todo un día. Yo puedo dejarles esto como un material, etcétera, pero lo que suele pasar es que muy pocas veces estos conceptos que uno aprende en seminarios intensivos se ponen a la práctica. Hermano, yo aquí a la par tengo todos mis libros, mis archivos, ¿verdad? Yo tengo literalmente decenas de carpetas o de materiales que yo a través de los años he ido guardando. Y les digo, muchos de ellos jamás los volví a tocar, jamás los di como aplicación práctica. Entonces, el punto no es recibir un seminario. Lo que nosotros queremos ayudar a la iglesia local es ayudarle en pasos prácticos, pero que van de una manera planificada durante un periodo de tiempo, que normalmente suele ser 1 año y medio, donde las iglesias se van aplicando algunos pasos de manera progresiva. Ese es el sistema. Ahora, con lo virtual, esto se facilita mucho. Hemos por años trabajado de forma presencial, pero quiero decirles que ahora tenemos, incluso hay videos grabados de todo lo que es este proceso, pero podemos hacer también conexiones a nivel virtual. Por ejemplo, en España, yo me conecto virtualmente cada 3 meses con la congregación que está allá en el sur de España y yo les explico y les dejo unas tareas. Y luego, dentro de 3 meses, ellos tienen que haber aplicado algunos elementos nuevos, algunas cosas prácticas nuevas. Y esto funciona. Es un proceso que ayuda a movilizar a todos los miembros de la iglesia alrededor de la misión de Dios, tanto local como globalmente. El proceso es muy sencillo. Primero es explicar la verdad bíblica. Lo primero que hacemos es pasar horas poniendo la base bíblica de la misión. Ustedes, si ya las iglesias han estudiado ese material que ustedes tienen, ya ustedes van muy avanzados, hermanos, porque ustedes tienen un excelente material y seguro
hay buenos maestros que les han enseñado. Nosotros tenemos como un resumen de la base bíblica de la misión de Dios. Luego, personalizamos esto, es decir, al cabo de estos meses que vamos trabajando, esto se va haciendo parte de la iglesia que lo va recibiendo y luego viene la implementación práctica, cuando hay tareas que se pueden aplicar y se pueden llevar a cabo y los cambios se van haciendo progresivamente. Vean el testimonio de un hermano pastor de Venezuela. Todos queremos ver más personas conocer a Cristo por medio de los ministerios de nuestras iglesias locales y en todo el mundo. Creemos que el enfoque global puede ayudarnos con ese propósito. Normalmente nuestras iglesias están enfocadas en su entorno más inmediato. No hay un trabajo intencional para alcanzar a otras culturas, para movilizar a la iglesia a otros países, compartir con diferentes etnias, hablar otros idiomas. Eso pudiera ser muy costoso, difícil de hacer o un reto que nos sacará de nuestra zona de comodidad, y la verdad es que la mayoría de las veces no estamos pensando en eso. Lo normal es que la iglesia local solo se preocupe por su día a día, por cómo mantener sus instalaciones, por las actividades que desarrollan dentro de sus cuatro paredes, para que sus miembros se sientan bien atendidos, pero sin darnos cuenta, estamos invirtiendo la mayoría de nuestros recursos en nosotros mismos. Al conocer el enfoque global, nuestra iglesia ha comenzado una transición en diferentes áreas muy importantes. Hemos cambiado nuestro enfoque interno por un enfoque externo. Hemos pasado de un enfoque local a un enfoque global. Hemos cambiado la participación activa por una participación estratégica y hemos pasado de una simple cooperación financiera a una cooperación personalizada. Nuestros miembros están comprometidos con la tarea de la Gran Comisión y están personalizando el ministerio de Cristo en lugares donde ellos desarrollan su vida comunitaria, en áreas donde ejerce su influencia sobre otras personas o simplemente haciendo lo que más les gusta. Uno de los miembros de nuestra iglesia comenzó un trabajo en el geriátrico de la ciudad, alcanzando para el Señor Jesucristo a los ancianos que son atendidos en ese lugar. Uno de nuestros jóvenes usa el break dance para predicar el evangelio de Jesucristo a los jóvenes de la ciudad de Guanare. Otro miembro de nuestra iglesia vio una gran oportunidad en las clínicas de la ciudad para administrar a los enfermos, llevándoles mensajes de aliento y esperanza a sus familiares. Los jóvenes de nuestra iglesia usan el deporte para alcanzar a otros jóvenes. Nuestras chicas formaron un equipo de kicking ball y están alcanzando a otras chicas. Jugamos baloncesto y estamos involucrados en diferentes actividades en la ciudad que tienen que ver con este deporte. Un chico de nuestra iglesia está atendiendo una pequeña escuela de béisbol en uno de los barrios más pobres de la ciudad de Guanare, alcanzando adolescentes y jóvenes que están expuestos a las drogas y a la delincuencia. Los hombres de nuestra iglesia conformaron un equipo de softball y son muy conocidos en la ciudad. Hemos salido de la rutina y ahora estamos enfocados en la gente que está en nuestra ciudad que no conoce a Jesucristo, pensando diariamente cómo impactarles con el evangelio para que sean salvos. En los últimos 4 años, desde que comenzamos a conocer Enfoque Global, trabajamos de forma más intencional para salir de nuestras 4 paredes y llevar el mensaje de Jesucristo para la salvación de las personas. Comprender Hechos 1:8 y ser una iglesia con ese patrón, ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ha sido una gran experiencia. La primera iglesia bautista de Guanare existe para glorificar a Dios, haciendo discípulos, conectándonos con la misión de Jesús para impactar a Guanare, a Venezuela y a todas las naciones con el evangelio. Ahora, con Enfoque Global, nuestra iglesia se está movilizando no solo dentro de la ciudad de Guanare o en otros estados del país. Estamos yendo al Amazonas. Hemos movilizado grupos para la isla de Aruba para apoyar la evangelización de los hispanos en los Estados Unidos. Con nuestro equipo de baloncesto, hemos movilizado nuestra iglesia en varias oportunidades para España y apoyar la plantación de una nueva iglesia en Torrejón de Ardoz.
Pero no solo nos hemos enfocado en quienes hablan nuestro propio idioma, también hemos intentado alcanzar marroquíes en Madrid, polacos, puertorriqueños y varios grupos étnicos que están en Madrid y sus alrededores. También, con enfoque global, comprometidos con la evangelización a escala mundial, hemos movilizado nuestras iglesias a países como Turquía, Irak, Irán. Hemos apoyado la evangelización de los kurdos y los iraníes en el Medio Oriente. Actualmente una de nuestras jóvenes está en Corea del Sur, en Seúl, aprendiendo el idioma porque con enfoque global entendió que Dios le estaba llamando a esta región del mundo. Con enfoque global hemos hecho de la evangelización y el discipulado nuestra prioridad. Estamos concentrados en la plantación de iglesias. Estamos formando nuestro liderazgo con un énfasis en la multiplicación. Nos estamos enfocando en los no alcanzados sin descuidar las áreas de gran cosecha en nuestra propia ciudad. Estamos formando alianzas estratégicas con líderes e iglesias nacionales e internacionales para llegar más lejos con el mensaje de salvación. Estamos dando énfasis a ministerios integrales, ministerios que atienden a las personas física, espiritual, mental y emocionalmente. No importa si tu iglesia es pequeña o grande, con pocos o muchos recursos. Todos hemos sido llamados a llevar la luz del evangelio a todas las naciones y con enfoque global puedes lograrlo. Nuestra iglesia lo está experimentando. Todos nuestros ministerios alineados con la misión y el corazón de Dios, trabajando para que todos los pueblos lo conozcan. Hermanos, antes de seguir, ya estoy casi a punto de terminar, quiero decirles que esta iglesia, como ustedes vieron, está en Venezuela, en una ciudad llamada Guanare, y realmente es impresionante lo que ellos han hecho. Esta iglesia, este video, perdón, fue grabado hace ahora unos 6, 7 años. Ahora. Y realmente lo que ha pasado ha sido, bueno, muy difícil. Primero, la situación de Venezuela, como todos sabemos, ha ido empeorando. El pastor Josué tuvo que salir con su familia por amenazas que recibió allí en su ciudad. Se establecieron en una iglesia hispana en Estados Unidos que le recibieron y lamentablemente el pastor Josué falleció de COVID hace tan solo unos pocos meses, unos 4 meses atrás. Y hay mucho dolor por eso, pero quiero decirles algo, su iglesia sigue adelante. Los líderes que tomaron el relevo están haciendo el mismo trabajo. Hay misioneros de esta iglesia saliendo a varios países de los pueblos no alcanzados. O sea, se puede hacer. No podemos decir somos países pobres, no tenemos recursos. Hermanos, esa ya se convirtió en una excusa que debemos dejar atrás. Podemos hacerlo. Si los hermanos venezolanos, Dios les ha permitido hacer lo que han hecho. Y hay otros muchos, porque tengo muchos videos de otros lugares, de México, iglesias grandes, iglesias pequeñas, en Perú, hay muchos aquí en Centroamérica, así que nada más decirles eso. Entonces, en este proceso que les he hablado, la iglesia aprende algunos principios muy importantes para un impacto, tanto local como global. En síntesis, lo que se hace en el proceso del cual les estoy mencionando es, primero se tiene un módulo 1, que es establecer las bases bíblicas, como les dije hace un ratito, con el propósito de despertar a la iglesia alrededor de la misión de Dios. En otras palabras, dedicamos varias horas, 6 horas en total, a hacer un repaso de todas las bases bíblicas de lo que es la misión de Dios. Luego, en el módulo 2, que se hace 3 meses después, el concepto es alinear los objetivos de la iglesia. Y para poder hacerlo, nosotros lo que le invitamos a la iglesia es a evaluar, ¿verdad?, cuál es la misión por la cual existe. Se hace una declaración de misión y luego se ayuda con algunas herramientas para que en lugar de haber muchas misiones, digamos, haya una sola misión
en todos los departamentos o ministerios de la iglesia. Y entonces el proceso es de alinear en una sola dirección. Esta parte es bien fundamental, hermanos. Luego, en el módulo 3, que es otra forma práctica, bien práctica, es ayudamos a formar la estructura inicial es decir, para lograr movilizar a la iglesia alrededor de la misión de Dios, necesitamos evaluar cómo estamos organizados internamente en la iglesia. Entonces, lo que yo descubrí en mi propia iglesia es que tenía un gran énfasis, la estructura de mi iglesia, en la parte local, en la parte interna, pero estaba muy débil en la parte de lo que era la misión, el salir, el ir, y a pesar de todo el gran esfuerzo que hacíamos. Yo lo ilustro como una persona, ¿verdad? Que necesita 2 piernas para caminar, esto lo sabemos todos. Y la iglesia es así, pero muchas veces tenemos una pierna muy desarrollada que se llama ministerios, ¿verdad? Que ahí hacemos ejercicio, le damos comida y todo, y la pierna se desarrolla, pero la otra pierna está muy, muy débil, ¿verdad? Está muchas veces sin el desarrollo adecuado. Y entonces, ¿qué sucede? La persona no puede caminar adecuadamente. Es lo que le pasa a una iglesia que está desbalanceada. Entonces, la estructura va a responder a las prioridades que vamos a establecer. Luego, enseñamos 3 meses después, porque la idea es ir progresivamente. Planeamos la participación de la iglesia en un evento grande con la meta de celebrar juntos alrededor de la misión de Dios. Y luego, en el módulo 5, complementamos eso, desarrollando la participación de la iglesia, enseñamos cómo hacer una celebración global. Y usted se preguntará, ¿qué es esto, hermano? Es lo que sustituye a la tradicional conferencia misionera, que probablemente algunos de ustedes la celebran, pero quiero mostrarles un ejemplo de lo que nosotros hicimos hace algunos años, ¿verdad? Enseguida voy a ponerles un video para esto. Iglesia Bautista Miramonte dijo: yo me involucro en su segunda celebración global del 18 al 22 de noviembre. Cientos de personas se involucraron en toda la celebración en diferentes áreas, planificando actividades, decorando, trabajando en los stands de la feria misionera, apoyando los equipos misionales, hospedando invitados, apoyando la logística. En fin, todos nos unimos para trabajar en esta fiesta. El miércoles 18 arrancamos con la inauguración de nuestra feria misionera, que fue visitada por decenas de personas, donde se expuso el trabajo de nuestra iglesia en todas las áreas. Más tarde nos reunimos en nuestro culto de apertura, donde pudimos disfrutar de nuestro desfile misionero y muchas cosas más. Los días jueves 19 y viernes 20 por la mañana tuvimos el seminario ¿Dónde encajo yo?, con muchos invitados, pastores y misioneros. Estos mismos días por las tardes, los grupos pequeños de mujeres, hombres y matrimonios tuvieron la oportunidad de compartir más cerca de nuestros misioneros y que ellos sintieran el amor de su iglesia. El día sábado 21, nuestros jóvenes se unieron como conexión para decir: nosotros nos involucramos, compartiendo de igual forma con los misioneros desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y para cerrar el día, tuvimos nuestro espectacular banquete misionero internacional,
la oportunidad perfecta para probar la gastronomía de todo el mundo y aprovechamos para seguir conociendo el campo misionero. El domingo por la mañana nos reunimos todos en nuestro templo para nuestro culto de celebración, donde tuvimos el privilegio de hacer nuestro compromiso financiero mensual para involucrarnos invirtiendo en la misión de Dios. Por la tarde estuvimos más cerca con los misioneros, escuchando sus experiencias y cómo cada uno se involucró en la misión de Dios, además de hacer nuestro compromiso de vida delante de Dios. Esta celebración ha sido de gran testimonio e impacto a nivel internacional y no hubiera funcionado de no haber sido por su involucramiento. Ahora solo le queda en su corazón el deseo de continuar involucrado en la misión de Dios, intercediendo, invirtiendo y participando durante todo el año que viene. Gracias por ser parte de Involúcrate. Hermanos, antes de terminar, solo decirles que ese es un evento en grande, pues como ustedes lo podrán ver, pero los frutos de esos esfuerzos, hermanos, fueron tremendos. Y no quiero decir solamente en el tema de que hay misioneros nuevos en el campo, sino gente involucrada, gente dando para la misión. Entonces, cuando hablamos de pasos prácticos, ustedes han estado viendo varias cosas que quizás son novedosas, pero que ustedes podrían ponerlos a la práctica si lo desean y viendo resultados. Ahora, esta es una iglesia grande, digamos, pero esto se hace en iglesias pequeñas, iglesias rurales, cada una adaptándolo a su propia realidad. Eso es muy importante decirlo. Yo les puedo mostrar en un momento determinado en el futuro ejemplos de iglesias en zonas muy pobres y que hicieron un trabajo excelente. Y todo termina con el módulo 6, que es un seminario especializado que se llama Personalizar la participación de la iglesia, y el seminario, perdón, se llama ¿Dónde encajo yo? Y esto ayuda a empoderar a los creyentes alrededor de la misión de Dios. Hermanos, este seminario específicamente es totalmente renovador para la visión de la gente, porque durante el proceso que se aprende, ellos son enfrentados al hecho de que ellos son personas únicas. Cada creyente tiene sus propios dones, sus propias capacidades, un perfil temperamental, una historia de vida que les hace únicos. Pero Dios los ha diseñado así y Dios ha permitido incluso que pasen situaciones difíciles para prepararlos para lo que Dios quiere usarlos en el cumplimiento de la misión. Cuando la gente entiende que tal como es, con la ayuda del Señor, cambiando áreas de la vida, pero tal como Dios lo diseñó, es útil para la misión, hermanos, la cosmovisión de la gente cambia. Es decir, porque antes pensaban, los misioneros son los que están allá en el campo misionero, pero yo no tengo nada que hacer más que orar y dar. No, la gente entiende que pueden participar activamente. A esto les podemos ayudar grandemente. Solamente termino diciéndoles que aquí pueden ver en sus pantallas dónde pueden encontrar más información, sobre todo en la página web. Allí hay videos, hay mucha información. Facebook mantiene más que todo elementos de actividades que se van realizando, pero usted puede entrar allí. Entonces pueden tomar notas, ¿verdad? Si así lo desean.